Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 23 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Es la última clase de este programa 2020 y, claro, obviamente también es la última clase de nuestro último eje, que es el de corrientes contemporáneas de filosofía latinoamericana. Hemos visto entre ellas, bueno, primero el movimiento nacional y popular con el texto de Galasso, la filosofía intercultural con Fornet Betancourt, la descolonialidad o el giro decolonial a partir del concepto de colonialidad de Aníbal Quijano, y terminamos hoy viendo una parte, digamos así, de este movimiento importantísimo que se está dando en Latinoamérica y en distintas partes del mundo, y que tiene diferentes versiones, diferentes corrientes, diferentes miradas, a veces superpuestas y a veces contrapuestas. Ese movimiento se le llama feminismo, pero en realidad tendríamos que hablar de feminismos en plural y no de un solo feminismo. Y en este sentido vamos a trabajar una antropóloga feminista latinoamericana que es Rita Segato. Rita Segato nació en 1951, es una antropóloga argentina, feminista, de mucho trabajo académico. Hace tiempo que está radicada en Brasil y en otros lugares también, pero generalmente hizo trabajo bien de antropóloga, ¿no? Que es esto de instalarse en el campo, de ir al campo de trabajo y trabajar ahí, hacer trabajo de campo como un buen antropólogo, y eso lo hizo además en distintas partes del mundo. El texto que tenemos se llama Contrapedagogías de la Crueldad. Fue reeditado en 2018 y son unas clases que ella da en la Facultad Libre de Rosario ante un público muy amplio en el año 2016, y en las cuales va surciendo, digamos así, sus temas de investigación con conceptos que van surgiendo. La parte que tenemos seleccionada es un pasaje importante de la clase 1, que es la que da lugar a este texto. Bien, y nos interesa particularmente por varios motivos. Por un lado, para dar cuenta de un pensamiento y de una concepción filosófica eh, interesante, como es la que hay detrás de estas cuestiones más antropológicas, como es la de Rita Segato, cruzadas con temas latinoamericanos muy importantes, pero también con temas que vienen de los debates feministas en sus distintas versiones, y que son muy importantes que en todas las materias le demos un lugar y empecemos a trabajar estas cuestiones de género, porque son realmente muy interpeladoras y muy actuales. Tienen que ver muchísimo con nuestra actualidad. Entonces, feminismo, antropología, latinoamericanismo, acá en el texto y en general los textos de Rita Segato se van entremezclando, están como surcidos de una manera realmente muy, muy interesante. Y para nosotros, que tenemos que desandar mucha mirada de la colonialidad, y esa colonialidad que además también es una mirada patriarcal, de dominación del varón sobre la mujer, de imposición de la fuerza. Lo interesante justamente de esta perspectiva de Rita Segato es que nos permite cruzar los dos puntos. Cruzar esa dominación, esa colonialidad que tiene que ver con 500 años de nuestra historia latinoamericana, con una dominación más cotidiana, un fenómeno terrible como son justamente los femicidios, ¿no? Es decir, la violencia de género.
la violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Esto, fíjense qué curioso que podamos entonces cruzar temas de 500 años con temas prácticamente de la cotidianidad. Y que podamos pensar y desarmar un montón de prejuicios, de preconceptos que el patriarcado ha transformado en sentido común en nuestras cabezas, es clave. Tan clave como descolonizar, tenemos que despatriarcalizar nuestras mentes. Insisto, tan importante como descolonizar es despatriarcalizar nuestras cabezas. Y de hecho vamos a ver que están muy conectados. Bien, la clase en nuestra selección de Rita Segato comienza con un apartado que se titula La violencia me atrapa en el camino. Y entonces ella cuenta que en el año 1993, está haciendo su reconstrucción biográfica investigativa, está en Brasilia. Brasilia es la capital de Brasil, justamente. Pero claro, no es la capital histórica, no es el lugar más poderoso, sino que es una ciudad creada nada más que para ser capital en medio del desierto, ¿no? Al estilo brasilero, que es este despliegue descomunal de poder, de edificación, de industria en medio de la nada. Y entonces en Brasilia se detectan muchos casos muy fuertes de violencia de género, es decir, de violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Y el índice de Brasilia, una ciudad tranquila en comparación con otras más complicadas en Brasil, es muy alto, es muy alto. Entonces esto motiva un deseo de investigación. ¿Y qué hace Rita Segato? Bueno, arma un equipo y empieza el diálogo con los presos. Presos por violación a mujeres. Y lo que busca en ese diálogo es tratar de entender, de hacer inteligible el acto de violación. Claro, dice ella que en esa época no se hablaba de violencia de género, como se habla ahora efectivamente. Pero violencia de género es el nombre que hoy le damos a ese fenómeno, que en esa época ella incluso dice no se veía como estructural, como sí lo podemos ver hoy. Y generalmente esta violación y esta violencia de género tiene dos tipos de comprensión, o por lo menos acá va a mencionar estos dos. Una primera, bastante simplista y propia de los medios de comunicación, es la comprensión instrumental. Esta comprensión instrumental establece que la violación es un acto libidinal, o sea que se hace por puro deseo, por líbido, buscando satisfacer una necesidad y estableciendo una relación que solamente incluye al agresor y a la víctima. La comprensión que ella propone es un poco más interesante, menos simplista, y es una comprensión expresiva, diciendo que el acto de violación es un acto de enunciación, donde lo central no es la relación entre el agresor y la víctima, sino la relación entre el agresor y los pares. El agresor está diciendo algo, está enunciando algo. No es un tipo raro, solitario, anormal, anómalo. No. Es un tipo que está buscando comunicar algo a quién, a sus pares. Entonces, los violadores actúan en grupo. Aunque no lo hagan, pero necesitan la legitimación del grupo, la celebración, la felicitación del grupo. Y por eso no lo dice la autora, pero muchas veces buscan trofeos. El trofeo es justamente la exhibición para lograr el aplauso de ese grupo.
¿Y qué es ese grupo? Es la hermandad, ¿no? de hombres que reciben, ¿no? El conjunto de hombres que lo felicitan y que prueba con esta violación que cumple con el mandato de masculinidad. Y la masculinidad da jerarquía, da prestigio, pero claro, es algo que si está puesta en duda por los pares, se debe probar, renovar y por supuesto legitimar. Entonces, aunque el violador actúe solo, dice Segato, tiene esos interlocutores que están como en la sombra y busca lo que ha hecho siempre el varón con la mujer, que es extraer un tributo, ¿no? Esto que yo les decía también, el trofeo, ¿no? Pero extraer, ¿no? Violentar y llevarse un tributo, una contribución, para probar su masculinidad. Y entonces establecer así una posición de superioridad frente a una mujer en posición inferior o subyugada. Esta es la matriz del patriarcado. Este es el modo de pensar fundamental del patriarcado. El hombre está por encima de la mujer. Y por supuesto, este patriarcado está atravesado por una mirada heterosexual, ¿no? Y de jerarquía varón sobre la mujer. Pero quiero decir heterosexual. Esto es muy interesante, es muy importante, porque claro, este patriarcado es mucho más viejo de lo que creemos. Este patriarcado tiene una historia, y de hecho no deberíamos decir una historia, porque tiene la historia de los varones no es la misma que la historia de las mujeres. De hecho, la historia de las mujeres es algo que se ha venido visibilizando, digamos, recién en el siglo XX, ¿no? Antes las mujeres están, por lo general, completamente invisibilizadas en la historia. Completamente invisibilizadas. La otra cuestión es que esta historia no siempre implica progreso. No es que porque estamos después somos mejores. No. De hecho, dice Segato, los pueblos amerindios era muy común que admitan el tránsito, la fluidez en los roles de género. Era común incluso el travestismo, por ejemplo, la homosexualidad. Pero además, esta idea de que el género tiene roles fijos no existía en los pueblos antes de la conquista. Tampoco una jerarquía. Es la colonia, es decir, la colonización, la que acaba con esta libertad en los pueblos originarios y enyesa, dice la autora, ¿no? Fija los géneros y sus roles y sus jerarquías. El varón manda, la mujer obedece. Es la modernidad la que parece avanzar, ¿no? De hecho por eso se llama modernidad, ¿no? Porque es algo nuevo, mejor que lo anterior, supuestamente, y no lo estamos viendo claramente que no. Parece avanzar, pero en realidad en las sociedades tribales había muchas prácticas que hoy consideramos sumamente de avanzadas, ¿no? Que hasta incluso podemos decir muchos sectores de la sociedad no se bancan eso hoy en día, ¿no? El travestismo, la homosexualidad, la intersexualidad. Y sin embargo, en las sociedades tribales era sumamente común eso. O la poligamia, qué sé yo. Entonces, esto de que la sociedad moderna es más avanzada que las anteriores, está, por lo menos es algo muy, muy discutible.
y muy, muy desconfiable. También, respecto a la sociedad actual, que se han superado un montón de prejuicios, bueno, también es algo que habría que ver, ¿eh? ¿Cuánto se ha superado? ¿Cuántos prejuicios se han superado? ¿Qué tan abiertas vienen las cabezas de los jóvenes respecto de estos cambios? Hay dudas, por lo menos bastantes dudas sobre este tipo de cosas. Y la sociedad muchas veces va para atrás en varios aspectos. Pero acá la clave para Segato es la criollización, ¿no? Es decir, el criollo. El criollo, que es este resultado, digamos, de la mezcla, ¿no? El europeo blanco en América. El criollo es la consolidación del patriarcado, o sea, del varón por sobre la mujer, y de la racialización, ¿no? De lo blanco por sobre el color negro o mestizo, o lo que quieran. El criollo es violento, es dominador, es misógino, machista, ¿no? Homofóbico, racista, y establece justamente la violencia del patriarca, es decir, del varón, ¿no? Del cabeza, del jefe de familia. Y ahí justamente empieza esta cuestión, pero claro, vamos a ver que respecto a esta cuestión histórica va a agregar algo más después Rita Segato, pero en principio tenemos entonces criollo, patriarcado, racismo. Respecto de la inferioridad de la mujer, dice Segato que el mito de origen, ¿no? Que el mito que justifica la subordinación de la mujer está en los 5 continentes. Esto quiere decir en todas las culturas. El más conocido es el mito adánico, ¿no? Es el mito de Adán y Eva, donde la mujer está sometida o resulta sometida por ir en contra de la moral establecida, ¿no? El comer la manzana prohibida, y entonces requiere de un castigo. Y lo curioso de este mito de Adán y Eva es que la subordinación, o sea, la inferioridad de la mujer, está justificada o está entrelazada en una suerte de discurso moral. La mujer es el pecado. Y la norma es que no hay que cometer pecado. Entonces, hay una justificación, un discurso moral de una norma establecida que viene a decir que la mujer es inferior. Y entonces aparece la feminización, ¿no? La invención de la feminidad como un segundo género defectuoso y faltante, ¿no? Es decir, defectuoso y faltante. Porque no solo porque comete pecado, sino porque no tiene el falo. Este es el punto, ¿no? Es más débil, es más suave, se deja llevar por los sentimientos. Y ahí vienen todos los prejuicios de la femineidad como un subgénero o un género inferior. De hecho, piensen ustedes, el psicoanálisis, que es una corriente que tiene 100 y pico de años, no mucho más, con Freud, el psicoanálisis sigue pensando que la mujer tiene un problema básico que es la castración. O sea, la mujer es un hombre sin sus, sin sus órganos íntimos del varón, digamos. Y esto estamos hablando, y piensen ustedes, no sé, la homosexualidad fue considerada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud hasta hace un par de décadas. Entonces digo, ¿cuán avanzados estamos en el siglo XXI? Bien, y entonces, estos mitos de origen lo que vienen a hacer es a justificar
lo que Segato llama prehistoria patriarcal de la humanidad. Prehistoria, ¿no? Porque están antes de la historia. Y es la justificación del patriarcado propiamente, que no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno que está en todos lados. Por eso habla de la humanidad. Y según el patriarcado, las mujeres son y no son personas. Son personas a medias, digamos. Son un poco menos persona que el varón. Y el hombre, el varón, es el portador de la vara moral. La vara que mide cuánto más menos personas son las mujeres. Y entonces esto permite, dice la autora, entender la violación como un acto de moralización, es decir, de mejoramiento moral de la mujer. Terrible, terrible esta conclusión, sumamente coherente con todo este desarrollo que viene dando Segato, pero además el punto interesante entonces es que el patriarcado es prehistórico, ¿no? O sea, está antes de la historia, y en ese sentido, para Segato, no se da esto que piensa otra feminista, María Lugones, una feminista súper interesante que no nos dio el programa para incluir, digamos, pero que hubiera sido interesante incluirla, y que además justo este año falleció, joven. Bueno, María Lugones lo que establece es, en base a Quijano, una equiparación entre colonialidad y patriarcado. Y entonces lo que dice es que justamente el patriarcado se condice palmo a palmo, exactamente, punto por punto, con el colonialismo. El patriarcado, para María Lugones, es la misma estructura de la colonia, de la dominación colonial. Es una invención colonial. Segato dice, no, es anterior, incluso. Y uno dice, bueno, pero antes habló de los pueblos amerindios. Anterior a los pueblos amerindios. Estamos hablando de la prehistoria de la humanidad. Bien. Entonces, en este punto llegamos al siguiente apartado, que se titula La estructura elemental de la violencia. Este nombre es justamente similar a un libro que publicó Segato en el año 2003, pero que en realidad era en plural, que eran las estructuras elementales de la violencia. Y acá lo que plantea como estructura básica de toda violación, de toda violencia de género, dos ejes de interlocución. Es decir, el violador está hablando con dos cosas. Por un lado, de manera vertical, está hablando con la víctima. Dialogando es como difícil, ¿no? Pero le está diciendo a la víctima que este castigo es su pena, es lo que la va a disciplinar, lo que la va a colocar en un orden subordinado, feminizado. Le va a extraer justamente el tributo a partir de este castigo y va a poder exhibirlo como exhibición, justamente como trofeo del poder masculino. Entonces, por un lado tenemos este eje vertical de sometimiento del violador a la víctima. Pero al mismo tiempo, de acuerdo con la comprensión que veíamos viendo en el apartado anterior, hay un eje horizontal de interlocución. O sea, el violador le está hablando a sus pares, a la fratria masculina. La fratria es justamente eso, ¿no? Es un grupo de varones muy varoneros, valga la ironía. Con la cual establece una suerte de cofradía, de
de complicidad, de pertenencia. Y a esa fratria le está mostrando su logro. ¿Para qué? Para justificar y para dar por aprobado el mandato de masculinidad. Toda fratria funciona como una corporación, dice Segato, y una corporación tiene dos ítems básicos. En primer lugar, la corporación exige fidelidad. No, primero, fidelidad a la corporación sobre todas las cosas, a la fratria masculina. No se puede traicionar. Ah, vos que sos... ¿no? Ese es no puedo decir estas cosas en un audio que queda grabado, pero ustedes entienden de qué estoy hablando, ¿no? Cuando un varón, ¿no?, pone en duda la masculinidad de otro, lo volasea con esto, pollerudo, ¿no? Y empieza con todo ese tipo de cosas. Eso es el juego de la corporación. Mostrá que efectivamente sos quien tiene el poder, le dice un varón a otro. Y además, esa corporación, esa fratria, esa cofradía, cómplice, establece jerarquías, ¿no? Claro, y esto es muy importante. Establece jerarquías, ¿qué quiere decir? Que hay más y menos masculinos. Y eso hay que probarlo, ¿no? Es decir, hay que probar cuanto más menos masculinidad. Eso es lo que justifica la violencia intragénero, ¿no? Es decir, la primera violencia que sufre el varón es de su grupo de pares, que le exige, el padre exigiéndole al hijo que le lleve una novia, que le muestre una novia. Y los varones exigiéndole determinado rendimiento sexual. Bueno, ese es el juego, el bullying, dice Segato, del cual después se sigue la violencia de género. Y entonces los hombres también, ¿no? Los varones también tienen que luchar contra el patriarcado. Y tienen que luchar contra el patriarcado no para liberar a las mujeres, no para protegerlas, no por esta cuestión de, ay, mirá qué bueno que soy, que... No, sino para liberarse incluso ellos mismos del mandato de masculinidad. Porque justamente la clave es desmontar ese mandato de masculinidad. Tan difícil, ¿no? En una sociedad que exige, en una sociedad que... en pares que presionan. El bullying es justamente eso, es una presión, es una demostración de poder sobre otro, violenta, física y psicológicamente, de las dos maneras, y que exige del otro una conducta acorde a cierto parámetro digamos que establecido como mínimo, pongamos, de masculinidad, y a partir de lo cual merece o no merece ser respetado y ser tenido en cuenta. Eso es un dato clave, pero no solo de la violencia de género, sino de la violencia de las relaciones sociales en general. Entonces, desmontar ese trazado es clave, es fundamental para también desmontar la violencia de género. Bueno, y entramos finalmente en el último apartado del texto de Segato, que está relacionado con una ciudad muy famosa, que es Ciudad Juárez, ¿no? El apartado se titula De la violación de las calles de Brasilia a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad de México, del norte de México, donde, bueno, hay una suerte de estado narco paralelo que domina todo, pero además, bueno, con todos los negocios que eso pueda generar, con mucha violencia, mucha muerte, asesinato, trata de personas, trabajo esclavo.
Ciudad Juárez se hizo famoso por varios hechos aberrantes y por sobre todo un Estado completamente ausente, ¿no? O totalmente manejado por esta mafia eh, cuyos negocios pueden tener que ver con la droga, pero no solo con la droga. No sé, pueden tener que ver también con el contrabando y todo ese trabajo esclavo, tráfico de órganos, trata de personas, lo que a ustedes se les ocurra. Ciudad Juárez se hizo famoso justamente por ser una de las ciudades más violentas del mundo, particularmente cuando ella va para allá en el año 2004. Es la ciudad más violenta del mundo. Después, por supuesto, hubo otras ciudades que le ganaron en cantidad, pero al pasar Rita Segato señala que es curioso que en Latinoamérica, ¿no?, siempre están esas ciudades más violentas del mundo. Curiosamente, curiosamente. En Ciudad Juárez, la corporación masculina, dice Segato, que viene hablando justamente de esta cofradía, esta corporación, se ha transformado o ha devenido en una organización mafiosa, ¿sí? Una banda, que no solo implica masculinos en ese caso. Una banda que además manda sus mensajes a través del cuerpo de la mujer. O sea, el poder se inscribe y escribe en el cuerpo de la mujer. Este es el fenómeno llamativo, ¿no? Y no es llamativo solamente porque un mensaje mafioso se inscriba en un cuerpo, sino porque aparecen cuerpos por todos lados, ¿no? O sea, no es solamente un graffiti este asunto. Y eso incluso después se va a ampliar y los mensajes mafiosos no solamente se van... O sea, ¿y por qué se manda el mensaje a través de la mujer? Bueno, porque hay una mirada de a quién se le quiere mandar ese mensaje. Generalmente usar inocentes como cuerpos mensajeros. En este punto surgen muchísimas hipótesis de investigación. Un montón. Y Rita Segato propone dos que va a ir descartando. Dos hipótesis que las descarta. La primera hipótesis es la que supuestamente estos cuerpos aparecen marcados por una suerte de represalia, venganza masculina, porque las mujeres accedieron a empleo, ¿no? Han progresado económicamente y pueden trabajar. Esta tesis es bastante simplista, ¿no? Creer que solamente porque las mujeres ocupan más puestos de trabajo aparezcan cuerpos marcados o cuerpos mandando un mensaje es bastante corto, no hay duda. Y además no explica lo que tiene que explicar esta hipótesis, y si una hipótesis no explica lo que tiene que explicar no sirve. Y es por qué se agrede a mujeres que no tienen relación con sus agresores. Es decir, por qué se utilizan víctimas inocentes. Víctimas que los victimarios no conocían en absoluto. La segunda, por lo tanto, no explica lo que tiene que explicar. La segunda hipótesis es el crimen de odio, ¿no? Una suerte, digamos, de misoginia muy fuerte, ¿no?, que hace que el hombre quiera matar a la mujer por el solo hecho de ser mujer y solo por eso, ¿no? Que muchas veces en los casos de violencia de género aparece esta idea, esta figura jurídica de la emoción violenta, como una presunta justificación. El odio también podría parecer como una presunta justificación de por qué sucede directamente la violencia de género.
Pero el crimen de odio tampoco se puede explicar muy bien con este dato que decíamos que el agresor no conoce a la víctima. ¿Qué hace? Elige a cualquiera y la mata porque sí. ¿Qué explicación tiene eso? Porque odia a todas las mujeres, elige una cualquiera y la mata porque sí. Y además que, bueno, de nuevo, como la emoción violenta, eso parecía ser como que es el asalto de que a alguien de golpe se le ocurre salir y matar gente. Bueno, eso no es una explicación, hay que ir más allá, hay que profundizar y tratar de ver otros factores. Y el problema de las dos primeras hipótesis que la autora rechaza es que se basan solamente en el eje vertical, agresor-víctima. No tienen otra mirada. En cambio, la hipótesis 3, que es la que ella va a suscribir, plantea una suerte de política patriarcal de control del territorio. Y entonces, claro, ahí es donde aparece este tema de la corporación, la organización mafiosa y el control, el símbolo del poder, de mostrar a través de un cuerpo, mirá que esta parte es mía, no te equivoques. Y el cuerpo es una espectacularización, es decir, es transformado en el papel de un mensaje, si fuera escrito, ¿no? Es decir, en el soporte de un mensaje para otro y una exhibición, ¿no? De nuevo, esta idea del trofeo. Y lo que está diciendo, le está diciendo a alguien o a alguienes, miren que nosotros tenemos poder acá y somos intocables. Es decir, hay una declaración pública de que este poder mafioso es intocable. Nadie lo va a poder remover. Entonces, claro, ahí es donde aparece esta corporación mafiosa, esta organización mafiosa que tiene jerarquías, ¿no? Internas. Y por supuesto tiene roles. Hay dueños de todo, ¿eh? No solo de la riqueza, también de los cuerpos, incluso de los subordinados. Vos de la organización mafiosa no te salís vivo. Y por supuesto hay sicarios, gente que mata porque le pagan. Y todo esto está sellado en una suerte de pacto de silencio. Entonces la organización mafiosa ha formado en el Ciudad Juárez un segundo estado. Es decir, un estado paralelo, pero que además es tan poderoso que la policía, el Estado, las autoridades, el gobierno no pueden hacer nada. Y así Ciudad Juárez se transformó en la ciudad más violenta en ese momento, después fueron otras, dijimos, y así aparecieron madres de mujeres haciendo marchas y protestas en las calles. ¿Cuántas marchas también pidiendo los cuerpos, no? Podemos pensar. Así se establecieron los crímenes del poder organizado, de la mafia organizada, mostrándole quién tiene el poder en este territorio. E incluso más tarde, dice Rita Segato, se suman otros inocentes, los niños, los cuerpos de los niños. Y el ejemplo que pone es un caso muy conocido de acá en Argentina, el caso Candela, del año 2011, un cuerpo de una niña, ni hablar del tratamiento periodístico que tuvo, el nivel de aberración del periodismo haciendo circular un montón de versiones. Bueno, eso fue un crimen mafioso, un pase de cuentas, como se dice acá. Y el otro ejemplo que pone es también reciente en México, en otra ciudad, Ayotzinapa, 43 estudiantes. 43 estudiantes que estuvieron desaparecidos completamente de la faz de la Tierra. Estudiantes normalistas, en ese caso son estudiantes que van a ser docentes.
Y esto sigue, ¿eh? Y esto sigue. Hay muchísimos casos todo el tiempo de gentes, personas desaparecidas, cuerpos desaparecidos, crímenes del poder. Y no solo en México. Curiosamente también, por ejemplo, en otros países que supuestamente no pasa nada, ¿no? Como Colombia, por ejemplo, donde todas las semanas asesinan dirigentes sociales. Entonces, la violencia es un fenómeno terrible, instalado en la sociedad, y lo interesante de este planteo es tratar de ver esas estructuras, cómo funcionan, qué vienen a decirnos, ¿no? Cómo enuncian, diría Segato, y qué mensaje traslada. Y lo importante de todo esto es, violencia de género no es algo inevitable, no es algo que sucede y no podría no suceder. Es el resultado de un esquema de dominación patriarcal que afecta a todos los órdenes de la sociedad, que se enlaza con la colonialidad, se enlaza también con el capitalismo, con la propiedad, con los negocios. Porque esta estructura mafiosa funciona porque trae negocios, porque genera muchas ganancias. Todos estos temas son temas para reflexionar, son temas para masticar, para tener en cuenta, y para cerrar, les pediría por favor que presten mucha atención en cómo está justificada, en cómo está legitimada la violencia en general y la violencia de género en particular. Tengamos en cuenta eso. No naturalicemos este fenómeno. No esquivemos la posibilidad de discutir a fondo esos mecanismos de legitimación de esta violencia. No demos por hecho, no corramos el tema en cuestión. Es un tema grave, es un tema urgente, como la descolonización, la despatriarcalización de nuestras cabezas. Entonces, estos temas hay que tomárselos en serio, hay que discutirlos en serio, no apelar a cuestiones de jerarquía natural, biológicas, por decir así, ¿no? El cuerpo de la mujer es inferior, no, todo eso no sirve para nada. Vamos a discutir de verdad, con buenos argumentos, este tipo de cosas, porque no podemos darlas por naturalizadas. Y para cerrar, ese mensaje vale para toda la materia. Como vemos, los fenómenos son siempre más complejos de lo que a primera vista parecen. Los temas que trabajamos en esta materia son temas complejos, son más complejos de nuestra primera mirada. Entonces tenemos que profundizar esas miradas y prestar atención en esas profundizaciones. No simplifiquemos, porque justamente si simplificamos caemos en la homogeneización, ¿no? Todo está a la misma altura. Si algo quisimos transmitir acá es que no todo está a la misma altura, que hay diferencias, que hay relieves, y tenemos que profundizar en esos relieves. Y tenemos que debatir las cosas que están dadas por ciertas, por válidas de determinada manera. Bueno, y por último, sí, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias por la paciencia, el acompañamiento, el aguante. Y nos vemos pronto. ¿Qué más puedo decir?